Les venía comentando que vamos a dar inicio el día de hoy con el amor de Dios. El primer título que nos pone aquí, el amor es un atributo divino. Y el autor Paul Washer nos hace la pregunta, ¿qué es el amor de Dios? Y enseguida él mismo nos responde, es aquel atributo divino que mueve a Dios a darse libre y desinteresadamente a otros para el beneficio o bienestar de ellos. Dice, las escrituras nos enseñan que el amor divino, es decir, el amor de Dios, es mucho más que una actitud, una emoción o una obra. Es un atributo de Dios, una parte de su mismo ser o naturaleza. Dios ama de verdad, pero Él también es amor. Eres la esencia misma de lo que el amor verdadero es, y todo amor verdadero fluye de él como su fuente originaria. Creo que este es un tema, a mi parecer, un tanto complicado. ¿En qué sentido lo digo? El amor de Dios es algo de lo que se habla constantemente, es un tema realmente grande, inclusive es el tema, por decirlo de alguna manera, que se usa pues para evangelizar. Y podemos llegar a ver calcomanías de estas que se pegan atrás del auto, ¿no? Y dice, Dios te ama. Y pues no creo que esté mal, obviamente no está mal, porque el amor de Dios se encuentra en el mismo centro del Evangelio. De hecho, sin ese amor de Dios, pues prácticamente no tendríamos nosotros Evangelio. Pero como vamos a estar viendo a lo largo de la clase, pues no podemos limitarnos únicamente a decir Dios es amor o Dios te ama, porque entonces estaríamos pues distorsionando por completo el mensaje del Evangelio. Creo que hablar del amor de Dios implica que también nosotros vamos a tener que hablar de otros de sus atributos, en particular de la justicia. El primer punto dice, ¿cuál nombre atribuido a Dios en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 11? Dice, lo voy a leer yo. Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Entonces, ¿cuál es el nombre que se le atribuye a Dios? Pues es el Dios de amor. El autor nos deja una nota aquí diciéndonos, la verdad comunicada en esta declaración es que el amor es un atributo de Dios o un aspecto de su misma naturaleza. Y claro, porque, bueno, como les venía diciendo, no podemos tomar un atributo de Dios y apartarlo de los demás. De hecho, Dios no sería Dios si todos sus atributos no coexistieran en una perfecta armonía. Luego continúa el autor, Dios no podría dejar de ser amor como tampoco podría dejar de ser justo. Incluso en medio de su justo juicio, Él continúa siendo el amor, el Dios de amor. Todas sus obras, incluyendo sus juicios, son manifestaciones de su amor. Finalmente, dado que Dios es amor, Él es el estándar por el cual son juzgadas todas las demás, así llamadas manifestaciones de amor. En segunda de Juan, capítulo 4, versículo 8 y capítulo 4, versículo 16, dice, se encuentra una de las declaraciones más importantes de todas las escrituras. Repito, primera de Juan, creo que había dicho segunda, pero es primera de Juan, capítulo 8, versículos 8 y 16. Es una de las declaraciones más importantes de todas las escrituras, pues acerca del carácter y la naturaleza de Dios. No sé si alguien tenga por ahí los versículos que me pueda ayudar a leerlos acá. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 16. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Gracias. Charles Harold Dodd, él fue un estudioso del Nuevo Testamento y también fue un influyente teólogo protestante. Él decía, toda su actividad es una actividad amante. Si crea, crea por amor. Si gobierna, gobierna con amor. Si juzga, juzga con amor. Todo cuanto hace es la expresión de su naturaleza, que es amar.
Entonces, lo que Juan quiere decirnos es que siendo verdaderos hijos de Dios, conocemos y amamos a nuestro Padre y por consecuente podemos amarnos los unos a los otros. Pensémoslo de esta manera, nosotros nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Esto quiere decir que como nacidos de Dios, lo amamos y nos amamos entre nosotros, porque Dios mismo es amor. Nosotros debemos de reflejar la obra que Dios hizo en nosotros, amados hermanos. En esa obra Él regeneró nuestro corazón y renovó nuestra mente pues esto hace que nos inclinemos a Dios y a lo que Él ama, es su gloria, sus hijos y su palabra. Entonces, pues nuevamente, ¿no? O sea, nosotros al nacer de Dios, que Dios es amor, pues tenemos que poder expresar ese amor, tenemos que poder manifestarlo. De hecho, una prueba de nuestra fe es ese amor a nuestro Padre Celestial y a nuestros hermanos en la fe. Y no es algo que sea únicamente un sentimiento, es un compromiso, digamos que puesto en acción, porque Dios no ama nada más de sentimiento. Dios muestra su amor para con nosotros, ¿no? Como dice, al enviar a su hijo, a su único hijo para hacer el sacrificio por nuestros pecados. Y Jesús manifiesta el amor al Padre de la misma manera, es en una acción, en un acto de obediencia al entregarse. Nuevamente es como una exhibición y en esta exhibición pública de justicia y amor de Dios. Y así es como Dios es tanto justo como fiel cuando Él perdona. Inclusive la ira que debería haber caído sobre nosotros se evita con el sacrificio de su Hijo y en su lugar se derrama un amor divino sobre nosotros. A Dios se le conoce por medio de lo que logró en la cruz con Jesús, en Jesús. La humanidad pecadora estaba depravada y no puede amar a Dios porque pues están lejos de Cristo y por tanto están espiritualmente muertos. Como dice la palabra, los que no aman no conocen a Dios. Su amor por nosotros se manifestó en un sacrificio voluntario. Por tanto, nuestro amor debe de ser pues debe de demostrarse con un sacrificio de igual manera. No es un sentimiento únicamente. No es posible que nos gocemos en la cruz de Cristo y por otro lado, pues ser egoístas y cerrar nuestros corazones a mis hermanos en Cristo y a mis hermanas en la fe, amándonos sacrificialmente los unos a los otros, es como nosotros podemos dar a conocer a nuestro Dios. Nosotros tenemos a un Dios invisible, en otras palabras, nosotros tenemos que manifestarlo, la existencia de Dios, por medio de la obra de este amor divino en nuestras vidas y se manifiesta hacia con los demás. Así es como Dios se revela y su amor pues se completa con todo su pueblo. Es importante reconocer que las escrituras declaran que Dios es amor. Esto nos lo dice el autor, que Dios es amor y no que el amor es Dios. Las dos frases no son intercambiables. El universo no fue creado ni está gobernado por un sentimiento, una emoción o una actitud llamada amor, sino por el soberano Señor de la Escritura, quien en su naturaleza misma es amor. El siguiente tema es el justo amor de Dios. Esta es la parte de la que hablaba hace un momento. Como les decía, no podemos separar los atributos de Dios y quedarnos únicamente con su amor. Es por esto que nosotros debemos asegurarnos de que estamos pensando de una manera bíblica y que no estamos distorsionando la perspectiva pues bíblica del amor de Dios hacia nosotros. Hoy en día es muy sonado que como Dios es amor, entonces pues Él permite, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque pues estas personas se aman y por tanto Dios lo debe de consentir y todo esto es justamente debido a una mala doctrina del amor, una mala doctrina del amor de Dios, o no sé si han escuchado alguna vez la frase, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Nuevamente todo esto es el reflejo de no ver bíblicamente el amor de Dios. Y para poder entenderlo mejor es necesario que pues nosotros podamos definir la ira de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos un Dios perfectamente justo,
y por tanto su ira no es tan solo, digamos, una rabia como la que nosotros llegamos a sentir cuando estamos enojados. La ira de Dios es una justa indignación, porque si Dios no estuviera enojado por el pecado, entonces no sería justo. Y la Biblia nos enseña claramente que Dios odia el pecado y también al pecador. Esto, claro, hablando de alguien que no ha aceptado a su Hijo Jesucristo, hablando de un incrédulo. Vamos, por ejemplo, al Salmo 7, versículo 11, dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. También en Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces, esta frase de Dios ama al pecador, pero odia el pecado, no funciona, digamos que no entra debido a que el amor de Dios es justo. A menos de que agreguemos un extra a esta frase diciendo, Dios ama al pecador que cree en su Hijo, pero odia su pecado. Eso sí pudiera funcionar. Ama al pecador que ya confesó a su Hijo como Salvador, porque aquellos que creen también se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Cristo para la salvación. En este sentido es como Dios nos ama con un amor eterno, pero también nos disciplina para hacer la obra de transformar nuestros corazones y renovar nuestra mente y así hacernos más semejantes a Cristo. Entonces, Dios no nos odia a nosotros como creyentes, porque su corazón es de puro amor, de pura bondad y compasión hacia nosotros. Como lo dice el libro de estudio, dice, la cultura moderna ha redefinido el amor como la disposición de aprobar o al menos tolerar toda opinión o comportamiento sin juicio o censura. Cualquier mención de una norma absoluta de moralidad es considerada una estrechez de mente o intolerancia. Cualquier palabra de juicio o censura es vista como falta de amor o incluso odio. La diferencia entre el amor de Dios y la opinión errónea del hombre moderno se puede resumir con una sola palabra: justicia. La justicia es un atributo de Dios, un aspecto esencial de su naturaleza. Así que Él no puede dejar de ser justo como tampoco puede dejar de ser amor. Dios es perfecto en todos sus caminos y todos sus atributos existen juntos en perfecta armonía, sin contradicción ni confusión. Por lo tanto, el amor de Dios siempre debe ser un amor justo. Esta es la gran razón por la que Cristo murió. En Cristo Dios no tolera la rebelión del hombre, sino que la confronta y hace un camino para que el pecador se reconcilie con él. Nos dice que estamos equivocados y nos advierte del juicio venidero, pero Él también provee un camino para que seamos perdonados y hechos justos por medio de la muerte de su Hijo. Dios satisfizo las demandas de su justicia en contra del pecador y ahora puede manifestar plena y libremente su amor a aquellos que confían en Él. Entonces creo que esto que nos pone el autor explica perfectamente lo que les venía diciendo. No podemos separar nuevamente sus atributos de Dios. Ok, estamos viendo Dios es amor, pero sí tenemos que tocar su justicia. No podemos llegar y presentar la buena noticia, no podemos presentar un evangelio solo diciendo Dios es amor, porque entonces pues estaríamos pudiendo confundir las cosas, ¿no? A la otra persona. También en el libro viene un de esto que acabamos de leer y les acabo de decir que creo que es bastante útil. Entonces, pues si lo tienen, más adelante pueden echarle un ojo para esto. Tenemos en Éxodo 34, versículos 6 y 7, dice que se encuentra una de las autodescripciones de Dios más importantes en todas las escrituras. En este texto también se presenta poderosamente la relación entre el amor y la justicia de Dios. ¿Alguien gusta ayudarme a leerlo? Éxodo 34, versículos 6 y 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte,
misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Gracias, Juancito. Entonces, en este texto tenemos a un Dios compasivo, tenemos un Dios clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Lo primero que vemos entonces es compasivo. Compasivo traduce el vocablo hebreo rahum, el cual denota a alguien que es compasivo o misericordioso, especialmente con los necesitados o los débiles o los pecadores. Luego tenemos clemente. Esta palabra traduce el vocablo hebreo hanun, el cual dice a alguien que muestra misericordia o piedad al necesitado. Se usa con frecuencia para referirse a alguien en una posición superior, condescendiendo a las necesidades de alguien en una posición inferior que no tiene derecho a hacer ninguna demanda. También puede ser usado para referirse al acreedor que tiene piedad o misericordia de un deudor que no puede pagar. Entonces eso es lo que significa clemente. Lento para la ira. Esta frase también puede ser traducida como paciente o longánimo. La palabra ira traduce el vocablo hebreo af, el cual se refiere literalmente a una nariz o fosa nasal. O sea, la imagen que comunica es la dilatación de las fosas nasales, ¿no? Cuando uno está enfadado, siempre lo primero que hace es calmarte. Y esto pues, nos habla de un enojo contenido. La idea no es que Dios pueda tolerar el pecado por mucho tiempo, ni que es necesario una gran cantidad de pecado antes de que Dios se moleste. Las escrituras declaran que Dios es un Dios que se indigna cada día contra el impío. La idea es más bien que el amor y la misericordia de Dios están poniéndole un alto a esta ira contra el pecador, dándole pues amplia oportunidad al pecador para arrepentirse antes de que finalmente caiga en el juicio. Y esto tiene sentido si nosotros entendemos que Cristo vino a salvarnos precisamente de la ira de Dios. También dice que es abundante en misericordia y verdad. La palabra misericordia traduce el vocablo hebreo gesed. Y es interesante esta palabra, ver que no existe una sola palabra en nuestro idioma que represente el significado completo de lo que abarca esta palabra Gesed, y es por esto que los traductores de la Biblia pues decidieron traducirla de diferentes maneras, ¿no? Lo traducen como misericordia, ternura, fidelidad, bondad, gracia, pacto. Hay algunos traductores que la traducen como amor de pacto o amor inagotable. La palabra verdad traduce el vocablo hebreo emet, el cual también denota firmeza o fidelidad. Ya conocemos el amor de Dios ahora. Ya con esto que vimos conocemos el amor de Dios hacia nosotros. Y la siguiente clase creo que vamos a profundizar un poco más en eso. Así que a mí me gustaría que esta vez viéramos ahora cómo es que nosotros debemos de responder a ese amor. Es decir, cómo nosotros podemos amar de vuelta tanto a Dios como a nuestro prójimo. Ya que como mencionamos al inicio, el amor es prácticamente el centro de la palabra, y nosotros como hijos nacidos de un padre de amor, tenemos que poder saber manifestarlo, poder representarlo en su nombre, porque podemos estar llamando amor a algo que no lo es en absoluto. Si todo lo que nosotros queremos decir o mostrar con nuestro amor es el deseo de únicamente de ser amados, es decir, amamos para que alguien más nos ame, es que estamos en una situación, pues, por no decirlo, lamentable. Todo cristiano debemos de admitir que nuestra salud espiritual es proporcional al amor que nosotros sentimos por Dios. Es decir, si nosotros somos un cristiano o estamos siendo cristianos maduros, estamos creciendo amando a nuestro prójimo, es porque nuestro amor hacia nuestro Padre Celestial pues ha ido creciendo. No,
nuestro amor a Dios no puede ser un amor orgulloso. Imagínense que le dijéramos a Dios: Señor, te amo, pero te amo desinteresadamente, es decir, no necesito nada de ti. Pues no, también estaríamos mal. Nosotros no podemos sin necesitar de Dios, o sea, no necesitamos de Él. El amor del hombre a Dios por su naturaleza tendría que ser siempre o casi siempre un amor de necesidad, como lo menciona C.S. Lewis. Y es obvio cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados o ayuda en momentos de tribulación. Y es más obvio todavía cuando pensamos que pues enteramente dependemos de Él. Si nuestro Dios, nosotros estamos completamente vacíos y nuestra alma en realidad está clamando por Él todo el tiempo. Él es el único que puede romper nuestras cadenas. Es por esto que Él nos dice: venir a mí todos los que están fatigados y cargados. O también dice: abre tu boca y yo la llenaré. Este amor de necesidades es como el amor que un hijo tiene hacia un padre. Cuando un bebé, no sé, de 2 años, pues acude al padre porque tiene hambre, porque se siente mal. Así es nuestro amor hacia Dios. No puede ser un amor de dádiva. Nosotros, digo, en pocas ocasiones podríamos en realidad entregarle algo a nuestro Padre. Él no necesita nada de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Por eso es esto a lo que llaman amor necesidad. Por otro lado, el amor al prójimo creo que lo describe perfectamente el pasaje, pues ya conocido por todos, ¿no? Que encontramos en 1 Corintios 13:7, que nos dice: el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Un amor que puede reflejar estos aspectos es un amor esencial para una piedad verdadera. Y es un amor que debe de pertenecer a todos nosotros como seguidores de Cristo. Nuevamente, como les decía hace un momento, no es el amor que nosotros damos hacia nuestros hermanos, este perdón, esta tolerancia, ese cariño, refleja nuestra fe. Charles Spurgeon decía que este amor tiene 4 dulces compañías. Dice: la ternura, que todo lo sufre; la fe, que todo lo cree; la esperanza, que todo lo espera; y la paciencia, que todo lo soporta. Un amor que todo lo sufre es un amor que todo lo cubre. Cubre y sufre todas las cosas. Nunca anuncia los errores de los demás. Es un amor que se niega a ver los defectos, si no puede repararlos. No sé si hayan escuchado, ¿no? Es una crítica constructiva nada más, pero nada más se agarran y le están tirando al otro. No, no, no. Si no puedes repararlo, no saques los errores de tu prójimo. Eso no es amor. No intenta llevar una lista de todas las ofensas que le hacen a él para después írselas recordando. Eso no es amor. Un amor todo lo cubre, todo lo sufre. Un amor que todo lo cree, es un amor que siempre piensa lo mejor de los demás. Es todo lo contrario a la típica frase: piensa mal y acertarás. Que lamentablemente, como vivimos en un mundo caído, sí aplica esa frase: piensa mal y acertarás, porque todo el tiempo se está pensando mal. Pero un amor no debe de ser así. Es un amor que en la medida de lo posible cree que la otra persona siempre va a obrar para bien. Es alguien que concede siempre el beneficio de la duda a quien pues estén acusando. No va y enjuicia directamente. Un amor que todo lo espera es un amor que nunca pierde la esperanza, y mucho menos no pierde la esperanza en sus hermanos en la fe, porque sabe que el poder de Dios es transformador. Entonces, un amor todo lo espera y no pierde la esperanza. Un amor que todo lo soporta es un amor paciente, y posiblemente sea lo que más trabajo nos pueda llegar a costar, porque podemos ser pacientes a veces por poco tiempo, ¿no? O a veces hasta puede ser un largo tiempo, pero lo difícil es poder mantenerse año tras año, tras año, tras año, soportando.
sino nosotros tenemos que aprender a soportar todo por amor a Cristo. La palabra nos dice que nos soportemos unos a otros. Eso es amor. Ahora, hay dos preguntas que vienen al final de esta sesión. No sé si las quieran responder ahorita. Alguien que se anime dice, basado en lo que hemos aprendido en esta lección, resume con tus propias palabras la verdad bíblica de que el amor de Dios es un amor justo. ¿Alguien podría responderlo en este momento o prefieren que se lo deje de tarea para que lo respondan con calma y luego se lo envíen a la pastora Pau? ¿Yo puedo contestar algo? Por favor, hermana Leti. Bueno, en nuestra cultura, nosotros consideramos el amor, como tú ya habías dicho, como términos en emociones y sentimientos. Claro. Pero amar a Dios es más que un sentimiento, es un acto de bondad. En hebreo, amor es ahab, que quiere decir inclinarse para recibir un regalo. El amor completo y perfecto solamente lo podemos recibir de Dios. Y esa palabra de amor a mí hace tiempo me tenía así como que con mucho conflicto, porque decía ama a tu prójimo, o si no amas a tu prójimo es porque no amas a Dios, y entonces era como pero ¿qué es amor? O sea, ¿cómo? Y luego me ponía a pensar, a ver, fulanito, ¿cómo ama? A ver si ama como ama a Dios, y pues no, nadie, ¿no? Y entonces era como así un conflicto para mí entender lo que era amar, ¿no? Hasta que ya después entendí que amar no eran sentimientos, no eran emociones, no es sentir algo bonito por alguien, que sí puede incluir sentimientos por alguien, pero no es necesario, sino que amar al prójimo em, proveerlo, cuidarlo, orar por él. Es más que nada eso, todo lo que es el amor. Y amar a Dios es, sin dudar a duda, obedecerlo. Obedecer sus mandamientos es amar a Dios. Sí, totalmente, hermana Leti. Haga de cuenta que es la canción de José José. Amar y querer no es igual, ¿no? El que ama todo lo da, todo lo da. Y pues prácticamente es esta parte que les decía, el amor, así como el Señor Jesucristo y como Dios nos los mostraron, es sacrificial. Así como el Señor entregó a su único Hijo y como Cristo entregó su vida en obediencia al Padre, así nosotros tenemos que aprender a amar. Y como usted bien lo dice, el que ama va a obedecer a Cristo, va a obedecer a su ley, por ese amor que tiene por él. Lo que alguien que ama siempre trata es agradar a aquel que ama. Entonces, si nosotros amamos al Señor, lo que vamos a tratar de hacer es agradarle. Y lo que Él nos pide es que amemos a nuestro prójimo. Entonces, gracias, hermana Leti, por la participación. ¿Alguien más gusta agregar algo más a la clase? Fíjate, Fran, que yo quiero comentar que Adelante. nos cuesta mucho trabajo comprender que nosotros, como bien dice mi hermana Leti, no podemos amar por emociones, porque a nosotros no se nos ama, no se nos amó con emociones. A nosotros se nos amó con sangre, con hechos. Por lo tanto, cuando nosotros rebajamos la manera en que expresamos el amor a los demás, habiendo sido nosotros comprados a precio de sangre, cualquier manifestación de amor que no se compare con eso, no es un amor justo. Yo tengo que amar como a mí me amaron. Y algo importante es que la única manera en que Dios conoce que le amamos es como lo expresamos con los que vemos. Dice que el que no ama al que ve, no puede decir que ama al que no ve. El Señor Jesús lo dijo. Tú me amaste cuando le diste de beber al que necesitaba, le diste de comer al hambriento, cuando visitaste al enfermo, cuando visitaste al que estaba preso. A Dios nunca lo vamos a poder ver y no hay nada, como bien lo dices, que le podamos entregar. Pero a nuestro alrededor hay muchas fuentes o lugares donde podemos expresar que lo amamos a Él.
Si alguno de nosotros está esperando sentir deseos de amar, no los va a sentir. Y si alguno está esperando que Dios se le aparezca y darle a él lo que él merece, tampoco va a pasar. La única oportunidad que tenemos de amarlo a él es la medida en la que amamos a los demás, y no porque lo merezcan, ni porque lo ganen, ni porque yo sienta hacerlo, es porque a mí se me amó de esa manera. Nosotros expresamos en los demás la justicia de Dios cuando injustamente nos tomó como hijos, cuando no merecíamos absolutamente nada. Así que creo que para nosotros como creyentes es un tema central comprender, y nunca más en nuestro vocabulario vuelva a aparecer el término es que no se lo merece, es que no encuentro maneras, es que no siento, ni entre hermanos, ni padres e hijos, ni entre esposos, ni entre amigos, ni entre miembros de una congregación, ni como cuerpo de Cristo. Si nosotros usamos el lenguaje no siento o no me nace, no hemos entendido la justicia de Dios. Por eso va junto siempre el amor con justicia. Gracias, muchas gracias, pastora. Sí, totalmente de acuerdo con usted. De hecho, recuerdo que en algún momento usted justamente nos comentaba, nosotros no podemos decir jamás lo voy a perdonar. No hay manera de que nosotros podamos decir, tenemos que actuar conforme a ese perdón que nosotros ya recibimos del Señor. Por eso es que la palabra dice, amamos porque Él nos amó primero. Nosotros al aceptar a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, estamos naciendo de nuevo y como les decía, es un nacimiento del amor. Tenemos que poder manifestarlo hacia los demás. Esa es la manera, como nos dice la pastora, de que el Señor se manifieste a través de nosotros. De hecho, Fran, acabas de mencionar algo muy importante. Dice la palabra cuando él hace una explicación de que se perdonó a uno y a otro, pero él le hace una pregunta. ¿Quién ama más? Y dice, al que más se le perdona. Si nosotros no amamos, si no estamos amando, tenemos un serio problema. No nos hemos sabido perdonados. Y eso entonces nos pone en una condición de no salvos. Porque si yo no he recibido el perdón de Dios, no tengo nada de qué arrepentirme y Él no ha pagado por mí, entonces yo no puedo aspirar a la salvación. Pero todo aquel que sabe que ha sido perdonado, y aún hermanos, estamos siendo perdonados de lo que aún no cometemos, nosotros amamos, porque es el resultado de haber entendido nuestro perdón. Así que dice así la palabra, ¿quién ama más? Si tú tienes problemas para amar, tienes problemas con el perdón de Dios a tu vida. O no lo crees, o no has calculado que verdaderamente te ha perdonado y nos ha perdonado de cosas de una vida totalmente indigna. Hace poco platicábamos, y creo que estabas tú, Fran, con unos amigos y decíamos, ¿cómo es el amor de Dios por nosotros? Y comentábamos, creo que ellos nos hablaban de unos indigentes, ¿te acuerdas? Y decían que había sido muy difícil hablar con ellos, no tanto por su condición o su apariencia, sino por su olor. Y comentábamos que cuando Dios nos dice que nos amó, imagínense la escena de que se acercó a un indigente. Es como si tú y yo nos acercáramos a un indigente que huele a orines, imagínense que no se ha bañado en meses y que tú lo abraces. Así olíamos nosotros para Dios. Y no solamente nos abrazó y nos besó, nos limpió, nos bañó. Solamente si entendemos esto, nunca nos va a costar trabajo amar como Él quiere que amemos a nuestros semejantes. Realmente el amor de Dios es más bien nuestro amor hacia el prójimo es directamente proporcional a nuestro amor hacia Dios. Entonces, si nosotros tenemos un amor genuino hacia el Señor, vamos a poder demostrar un amor genuino hacia nuestros hermanos, sin importar, como dice la pastora, que digamos, pues tengan mal olor o
o lo que sea, ¿no? O sea, sabemos que a nosotros se nos perdonó más. Adelante, pastor, por favor. Okay. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Hermana Leti, muchas felicidades. Dios la bendiga. Sí, recibir el amor de Dios, o el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. De tanto nos amó que mandó a su Hijo a morir por nosotros y a darnos este perdón de pecados para que nosotros pudiéramos tener esta maravillosa vida en Cristo. Entonces nosotros la respuesta que podemos dar y debemos dar es igualmente mostrar a Cristo, dar a Cristo, manifestar a Cristo, que la gente conozca al Salvador. Entonces ahí es como podemos nosotros reflejar que amamos a Dios cuando caminamos en su voluntad, obviamente mostrando a Cristo en nuestras vidas, reflejando a Cristo en amor, lo que ha hecho por nosotros, para que otras personas puedan recibir ese amor de Cristo, ¿no? Y el amor de Dios, como decía la pregunta, si es justo, obviamente, Dios es justo, 100% justo, 100% es amor. Entonces Él no puede tener poquito de algo, ¿no? Es completo, es completo. Y el amor es justo obviamente por Cristo. Él dio a Cristo y ahí está la justicia. Y todos los que podemos aceptar al Señor Jesucristo, recibimos ese amor y esa justicia al mismo tiempo. El que no lo recibe también va a recibir esa justicia en ese momento, en esa forma, ¿no? Pero bueno, Dios es amor y no tenemos que expresarlo manifestándolo a su Hijo igual a otras personas. Sí, gracias, pastor. Sí, justamente en esta parte, ¿no? La frase que les platicaba de Dios ama al pecador, pero odia su pecado. Entonces se podría decir que sí y no aplica esa frase. Sí aplica para los que han aceptado a su Hijo Jesucristo, pero no aplica para los incrédulos, porque si aplicara para todos por igual, entonces no sería justo el Señor. Sí, Sí, perdón, de hecho, en la palabra, los salmos, hay muchos textos donde Él está condenando al pecador en vez de amándolo, ¿no? Está hablando fuerte contra el pecador, castigando y condenando y dándole, pues, una reprensión fuerte a todo el pecador. Y su voluntad es fuerte contra el pecador. O sea, no ama al pecador, ama al justificado por Cristo, siendo pecador. sí, sí, totalmente, pastor. Gloria a Dios. Permíteme aportar una cosa más. Ujú. Ya sé que he tomado Adelante. mucho la palabra, pero quiero decir algo, Fran, que yo creo que no se nos puede olvidar cuando hablamos de amor y justicia. Si Él no fuera justo, Él no hubiera cumplido su palabra. Él dice que toda la paga del pecado es muerte y que solamente con sangre se justifica. Él no se desmiente y aún nosotros, y Él siendo el soberano del universo, no dijo, bueno, yo cambio las reglas ahora y los perdono nada más porque sí. Lo que quiere decir que Él es justo es que pudiendo Él habernos perdonado o limpiado, Él había dicho que la paga del pecado es muerte y se paga con sangre y pagó. Es decir, Él pagó. Eso significa que hizo algo justo a Él mismo. Quiere decir que si Él pagó, es que habíamos pecado. Y cuando vemos lo que pagó, entendemos el tamaño del pecado. Quiere decir que nos amó tanto que aún costándole nosotros la vida de su Hijo, no dejó de pagarlo. Nosotros a veces, Fran, por mucho menos, no pagamos. Él pagó, fíjate nada más, por lo suyo lo volvió a comprar. Dime si no es justo. Él mismo puso la medida, y él mismo la pagó. Así es, por eso nunca podemos omitir Juan 3:16. Ahí está la justicia. De tal manera amó a la medida de su propia justicia. Él pagó por ello. Eso es increíble.
Sí, gracias, pastora, totalmente. La verdad es que pudiéramos hablar muchas horas y muchos días acerca del amor de Dios y probablemente no acabaríamos. Es un tema que pues es tan profundo como su amor mismo. Justamente hace rato me estaba acordando que cuando yo era chiquita le preguntaba mucho a cualquier maestro de mi escuela dominical, a mi tía Laura, quien se me atravesara por enfrente, que por qué yo no veía a Dios. O sea, me causaba como conflicto que yo no lo pudiera ver. Y ya un poquito más grande me acuerdo que justamente un pastor me, me hizo leer la primera carta de Juan, pero específicamente primera de Juan 4:12, que yo creo que todos le hemos leído, que dice que nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, su amor es perfeccionado en nosotros. Y ya más grande, investigando la palabra perfeccionado en ese versículo, en griego se ocupa como madurez. Entonces, el amor de Dios madura en nosotros. Y creo que a veces me gusta mucho eso porque buscamos la manifestación o la presencia de Dios en tantas cosas como en poder, en milagros, cuando Dios te está diciendo, no me vas a ver, y a lo mejor sí me puedes ver en otras cosas, pero me quieres ver, ámalos. Ámalos a ellos, ama a los que yo amé. No hay otra manera en la que me vas a poder ver más cristalinamente que en el amor que ellos sienten por ti y en el que tú vas a sentir por ellos. Y como lo que hablábamos, o sea, es un amor que nada tiene que ver con lo que nosotros pensamos que es algo que definitivamente solo puede ser un don de Dios, si no, no nos saldría. Entonces, me gusta eso de que su amor se perfecciona, o sea, de que madura, porque creo que hemos hablado últimamente de que tenemos que madurar y tenemos que crecer y nos han dado muchas señales de cómo saber que estás madurando, pero creo que una muy importante es saber cómo estás amando a las personas y creo que nosotros podemos ser honestos con nosotros mismos. A lo mejor no lo vamos a decir aquí, pero sabemos que no estamos amando como deberíamos amar, o por lo menos no a todos. Sabemos con quién sí nos gusta, con quién no, a quién le podemos torcer tantito los ojos y a quién no. Y eso no es el amor que Dios ha pensado para nosotros. Eso era todo. Gracias, Andy, gracias. Creo que es una participación excelente para cerrar. Muchísimas gracias, en verdad. Y sí, nos pone a reflexionar un poco cómo estamos amando a nuestros hermanos en Cristo y a nuestros, porque nos manda a amar a todos, ¿no? Al prójimo, no solo a nuestros hermanos en la fe. Entonces, pues tenemos que aprender a manifestar ese amor de Dios, porque estamos siendo nosotros ese reflejo hacia los demás. Entonces, no nos olvidemos que estamos representando a nuestro Padre Celestial a la hora de no perdonar, o sea, que nos caiga eso en mente, ¿no? Cuando estamos guardando el rencor, cuando no estamos perdonando, cuando, como dice Andy, le estamos volteando los ojos a alguien, recordar que Él nos amó primero. Y bueno, vamos, hermanos, pues acompáñenme a orar. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Señor, tú eres fiel y en tu fidelidad diste a tu único Hijo por nosotros, amado Padre. Lo diste en amor hacia nosotros. Gracias, Padre amado, por todo esto. Gracias por tu justicia, porque hoy podemos decir que en ti somos salvos, Señor. Hoy podemos decir que gracias a ese amor que tú nos has dado, nosotros podemos de igual manera amar y aprender a amar y crecer en ese amor unos con otros. Amado Padre, te doy gracias por la vida de mi hermana Leti. Gracias porque es una mujer que sabemos que te busca, que quiere ver tu rostro. Sabemos que es una mujer que ha crecido y madurado en la fe. Padre, te pido que le des llenura de tu espíritu, que pueda manifestarte en todo momento, en todo actuar, así como todos nosotros también debiéramos hacerlo, Padre amado. Que tu Santo Espíritu nos guíe en todo momento, nos enseñe a caminar contigo,
Gracias, amado Padre, por esta clase. Gracias por mostrarnos tu amor. Gracias por mostrarnos tus atributos y tu carácter. Que Dios los bendiga, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.